mientras leemos un pasaje de la palabra del Señor y luego ya nos sentamos todos, ¿ok? Me avisan cuando estén listos los hermanos. Ahí está. Voy a hablar con usted de la coronación de los hijos aquí en la tierra. Entonces, vaya conmigo al pasaje de 1 Corintios 4:1, 4:2. Por favor. Un fuerte amén cuando lo tenga. Creo que lo tenemos ahí los hermanos. Muy bien. Que todo hombre nos considere de esta manera como servidores de Cristo, número 1, ¿verdad que así dice la Biblia? Y administradores de los misterios de Dios. 2, servidores y administradores. El siguiente pasaje, por favor. Ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno se ha hallado fiel. Entonces empieza como servidor para terminar como administrador. Pero ¿cómo llega una persona a ser un servidor? Esa sería la pregunta, ¿no?, que tendríamos que hacernos. Vamos a orar y pedir a Dios por esta necesidad que está aquí y luego continuamos con el mensaje de esta mañana. Padre amado, te damos gracias una vez más en este tiempo glorioso que nos has regalado. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de congregarnos, reunirnos y poder acercarnos delante de tu presencia. Señor, te ruego en esta preciosa hora que nos bendigas con tu buena palabra y también que nos bendigas bajo la dirección de tu Santo Espíritu y Señor del cielo, que podamos nosotros conocer la palabra en esta hora y que por medio, Señor, de la revelación podamos comprender el mensaje y entenderlo y aplicarlo a nuestra vida y ir en pos de esta palabra. No solamente de ser oidores, sino también de ser hacedores de la palabra que pones en tus manos. Gracias por la semilla de este domingo, primicia, primer día de la semana que entregamos delante de tu presencia. Gracias, Señor, por este pueblo hambriento que viene delante de ti, buscando de ti ese alimento espiritual. Y en esta hora te suplicamos que nos lo envíes y que podamos, Señor, recibir de lo alto ese pan para que venga a fortalecer nuestra vida. Gracias, Padre. Bendice también el tiempo que tendremos, Señor. Te ruego que ministres conforme a tu gracia y a tu misericordia. Y también, Señor, nos acercamos presentando delante de ti la petición de Mireya, que pide oración por su hijo, Señor, y por la liberación y la restauración, Señor, de toda su familia. Te ruego, Padre, que tú puedas poner delante de ti, Señor, esta petición para que sea contestada lo más rápido posible. Y también te ruego, Señor, por su vida espiritual, para que tú le dirijas en el camino que tú le estás llamando, este camino de fe, que ella pueda conocerte a profundidad, Señor, y que pueda disfrutar de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia. En esta mañana, en tus manos, Señor, nos presentamos. Rogamos por aquellos que están por la vía, a través de la vía cibernética, que les bendiga, Señor, y que también les hables y permite, Padre, que sean bendecidos grandemente. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Tome su asiento, por favor, hermano. Gloria a Dios. Muy bien. La coronación de los hijos, hermano. Decidí, aunque yo debería haberle dado este tema a los hermanos que vienen los viernes, ¿verdad? Los hermanos que vienen los viernes son los privilegiados. Entonces, es porque en los viernes tenemos más lo que son estudios. Pero el Señor me habló a mi corazón que se lo entregara, lo pusiera en sus manos y que pues usted mirara, ¿verdad?, qué hace con la palabra, que es algo muy importante. Y cuando yo me refiero a la coronación, hermano, de los hijos, estoy exactamente refiriéndome a lo que el apóstol Pablo habló. Quiero introducir rapidísimo para que entendamos esto. En cuanto a lo que dice 1 Corintios capítulo 4, verso 1, cuando se refiere que todo hombre nos considere, le está hablando como ministro. Quiero que usted entienda que el apóstol está hablando como ministro. Entonces no está hablando como un simple creyente. ¿Me explico?
No está hablando como un servidor común, está hablando como ministro, el apóstol Pablo. Y entonces dice que todo hombre nos considere de esta manera como servidores de Cristo, pero me llama la atención que dice administradores de los misterios de Dios. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo Pablo llegó ahí? ¿Cuántos quieren ser administradores de los misterios de Dios, hermano? Porque mire, yo le voy a decir algo, si algo, hermano, uno puede, en este caso es el que es llamado, porque el que no es llamado estar aquí en un púlpito, hermano, eso es como la peor de las torturas, es como si le estuvieran calentando los pies como a Moctezuma. ¿Sí? ¿Usted sabe quién inventó Disneylandia? ¿No sabía? Dicho sea de paso, Moctezuma, hermano. Sí, porque cuando los españoles le estaban quemando los pies para sacarle donde estaba el oro, decía Mickey Mouse, Mickey Mouse. Ahí surgió Mickey Mouse, ¿verdad? Pero mire, ya hablando en serio, hermano, para que el apóstol Pablo llegara a este nivel de hacer esto, tuvo que atravesar una serie de fases. Entonces, de eso le quiero hablar yo, porque este lugar, hermano, que Dios le da a un ministro, es un lugar que el Señor se lo da por ciertas razones, no solamente por su gracia y su misericordia. A mí se habla mucho de la gracia y la misericordia, pero en realidad hay un trabajo, hermano, que está atrás de la gracia y la misericordia también de parte de uno como persona. Entonces, el apóstol decía que todos los hombres nos consideren como servidores de Cristo. Amén. Todo el mundo decimos somos unos doulos, esclavos, unos siervos, hermano, servidores, diáconos, porque el término en el griego es diácono para el servidor. Pero cuando se habla del administrador, ya se habla de alguien, hermano, que administra. Usted sabe que el que administra es el que se encarga de multiplicar y suministrar. En pocas palabras, un administrador suministra. Voy a darle un ejemplo. En un negocio, un administrador lo que tiene que hacer es suministrar ciertas cantidades para que eso crezca. ¿Me explico? Entonces, cuando alguien llega a la administración de manejar misterios, es un derecho adquirido, dado de Dios, hermano. Esto no es algo que digamos alguien se lo inventó, amados. Como por ejemplo alguien dice por ahí, yo no fui nada en el mundo, no tuve ningún título ni nada, no estudié, por lo menos me voy a dedicar a pastor. No saben lo que dicen. No tienen la menor idea de lo que la gente, a veces escuchar las redes sociales, mientras me das un poquito más de grave, hermano, creo, acá, no tienen la menor idea de lo que se maneja, porque usted sabe que en las redes sociales se maneja mucha información malévola y malintencionada, principalmente ahorita. ¿Cuántos han escuchado la televisión y todos los ataques que se han desatado? Fuertísimos. A nosotros no, porque a nosotros ni nos toman en cuenta, pues. Qué bueno. Y qué lástima que no nos tomen en cuenta, ¿no? Porque usted sabe que cuando se levanta un ataque también viene una gloria. Entonces es lógico todo eso en Dios. Pero el apóstol Pablo era una persona, hermano, que yo quiero presentarle a usted cómo él logró el nivel de administrador al que Dios lo llamó, porque Dios lo llamó a una administración de manejar misterios. Diga conmigo, misterios. O sea, usted sabe que él tenía una tremenda revelación porque manejaba misterios. Entonces dice la Biblia que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo. Todos decimos, yo soy un siervo de Dios. Ok, está bien. Pero fíjese que los siervos de Dios administramos misterios de Dios. En pocas palabras, suministramos, le transferimos. Pero ¿cuál es la idea de la transmisión, hermano? O la transferencia. ¿Cuál es la idea? Simplemente que la gente conozca. A veces los mensajes, hermano, que nosotros vivimos en el pasado, le voy a decir, esos mensajes donde nos reuníamos a ver quién conocía más profundidad, a ver qué tanta profundidad uno tenía, a ver qué rema nos caía y toda esa serie de cosas, nos hicieron tanto daño, hermano, que beneficio. Porque qué difícil es doblegar el orgullo después.
Es difícil para una persona que sabe realmente ser humilde. Voy a decírselo, hermano. Es más difícil para una persona que conoce ser una persona que tenga realmente una humildad sincera a una persona que no sabe. Porque una persona que no sabe, pues ¿de qué se va a jactar? Compare por favor la jactancia del apóstol Pablo, que tenía una tremenda lucha con él mismo, al grado que el Señor tuvo que ponerle un espíritu o un mensajero de Satanás que le abofeteara cada vez que se quería vanagloriar de lo que había recibido y el conocimiento y la revelación que manejaba, comparada a que nunca vemos al apóstol Pablo jactándose. Al contrario, vemos reconociendo al apóstol Pedro, vemos al apóstol Pedro reconociendo la gran revelación y el gran conocimiento que Pablo manejaba, que ni siquiera él, que caminó con el Señor, tenía la capacidad de asimilar. Entonces, compare por favor esa parte. Entonces, ¿cómo llegó Pablo, hermano, a esta tremenda administración? Y es lo que le quiero decir. Esta es la clave que vamos a empezar a desgajar un poquitito. Que Pablo dice, ahora bien, además se requiere que de los administradores que cada uno sea hallado, ¿qué dice? Diga conmigo, fiel. Entonces la fidelidad, hermano, tiene una parte muy importante en esta coronación o en este manejo, hermano, administrativo. Tiene una parte muy importante. La fidelidad, diga conmigo fidelidad. Entonces, aquí le puedo decir yo a usted, mucha gente quiere que Dios los use, mucha gente quiere servir al Señor, mucha gente quiere hacer algo por la obra de Dios, pero no todos son fieles. Entonces Dios sabe, hermano, quién está siendo fiel y quién no está siendo fiel, como para aumentarle el premio de su fidelidad. Entonces, para que el apóstol, hermano, hablarla desde este nivel, tuvo que haber sido hallado fiel, lo digo claramente, hermano. Y tuvo que haber sido hallado fiel como creyente para que fuera considerado al servicio y la administración. La fidelidad es un requisito. 1 Corintios lo dice claramente. Se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Entonces, fíjese bien, Pablo fue hallado fiel como administrador, pero Pablo fue hallado fiel antes de ser administrador para llegar a ser administrador. ¿Usted pondría a una persona infiel delante de su negocio, hermano? ¿Lo pondría? Diría, tú que eres un gran infiel, casi ladrón, te voy a poner al frente de mi empresa para que me la hagas que quiebre. Claro que no. O para que crezca, desde luego que no. Usted va a buscar una persona que fue hallada fiel en su administración y entonces lo va a promocionar. Ahora bien, Pablo, para llegar a ser un administrador, tuvo que aprender a ser un siervo de Dios primero. Pero para poder llegar a ser un siervo de Dios, tuvo que aprender a ser un buen creyente primero. ¿Me explico? Entonces, si algún día usted dice, Señor, yo quiero servirte, yo quiero manejar la revelación, yo quiero que tú me hables, que te manifiestes a mí, vaya considerando que la palabra fidelidad es una palabra muy importante que tiene que hacerse vida en todo aquel que desea servir al Señor, principalmente en una administración. Vaya pensando en eso. Porque si no eres fiel como creyente, mucho menos como administrador. Entonces, esto es algo general y esto es algo muy importante que debemos de entender, hermano. Primera de Timoteo 1:12, Pablo dice, doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome, ¿dónde? ¿Por qué lo puso el Señor en el ministerio? ¿Por fiel? No lo puso por infiel. Entonces, ¿qué halló Dios de Pablo, hermano, para ponerlo? Note bien que no era ministro y ya era fiel. Y no era ministro y ya era fiel, hermano. Eso quiere decir que si nosotros queremos llegar a la meta, a la cima, y terminar, voy a decirlo de esta forma, nuestros días en gloria, no en deshonra, con honra, delante del Señor, debemos que añadir a nuestra vida ese término que se llama fidelidad, porque de ahí dependen muchas cosas, hermano. Cuando una persona es infiel,
desde luego que no es considerada para hacer absolutamente nada. Cuando una persona empieza a dar rasgos de fidelidad, es cuando se empieza a considerar para que pueda desarrollar ciertas funciones aún dentro de un ministerio. Entonces Pablo fue hallado, hermano, fiel, y por eso el Señor lo puso en el ministerio. Ahí está claramente, ¿sí? Entonces estoy seguro, hermano, que el Señor nos ha llamado a cada uno a un ministerio, o sea, a servirle. ¿Cuántos creen eso? Dios no llamó, voy a decirlo, amados hermanos, aunque usted no me lo acepte, pero Dios no llamó inútiles. Dios llamó personas que Él considera que son útiles para su obra, para su reino. Si usted se sentía un inútil, está equivocado. Esa palabra se la vendió el diablo, se la vendió alguien, pero usted es útil en las manos del Señor. Eso sí, tiene que haber un precedente, porque eso no funciona así. Tiene que haber un precedente que manifieste, hermano, que tú eres una persona que vas a funcionar, porque de ahí surge la necesidad que alguien aprenda a ser fiel en lo poco para que Dios lo ponga en lo mucho. ¿Me explico? Entonces tuvo que haber un precedente de capacitación, esfuerzo y sobre todo fidelidad. Y es que en la Biblia el Señor, hermano, fue claro. ¿Quieres corona? Dice, sé fiel en lo poco, ¿correcto? Fíjese bien lo que dice la Biblia, Mateo 25, 23. Su Señor le dijo, bien, buen siervo, bueno y fiel, ¿correcto? En lo poco, cuando habla de las minas, fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mejor dicho, en los talentos, perdón. Y en Lucas habla de las minas. Y él le dijo, Lucas 19, 17, le dijo, bien hecho, buen siervo, puesto que has sido fiel en lo muy poco, ten autoridad sobre 10 ciudades. Ahí es cuando el Señor empieza, hermano, a delegar autoridad. Cuando me refiero a delegar autoridad, mire, aún hasta para barrer un templo se tiene que tener autoridad para hacerlo. Aunque no me diga amén. Aún hasta para abrir las ventanas tiene que tener autoridad. Abre las ventanas, no es así, no estás cocinando aquí. ¿O no? Ya se siente ya un poquito de sal y pimienta y listo. Ahora sí, ¿verdad? Entonces, lo que yo le quiero mencionar a usted, hermano, es que para nosotros llegar a esa coronación, tenemos que considerar requisitos previos para que podamos vivir en autoridad, o movernos, mejor dicho, en autoridad, hermano. Autoridad no terrenal, la autoridad de Dios, como lo dice la Biblia. Note cómo se logra la corona, hermano, igual a autoridad divina. Póngale, quítele la D. Cuando el Señor le habla a la iglesia de Filadelfia, le hace mención de retener, ¿qué dice? ¿Cómo le dice, hermano? Su corona. Vengo pronto, retén lo que tienes, para que nadie tome tú. No le dice, vas a tener. ¿Me explico? Le habla de una corona que la iglesia tiene. En pocas palabras, la iglesia debería de manejar corona. Cuando se habla de corona, se habla de ejercer autoridad, hermano. En donde alguien pueda moverse con autoridad. Eso de no creer, hermanos, en los ministros, eso es algo garrafal, porque es un orden establecido por el Señor. Y hay gente que no cree en los ministros, ataca mucho a los ministros. Dicen, ¿para qué quiero yo pastor si yo me puedo enseñar yo solo? ¿Para qué quiero yo que congregarme si yo aquí también está Dios en mi casa y aquí Dios también está? Dios está en todo lugar, Dios se mueve en todo lugar. No es cierto, Señor, eso es incorrecto, a usted lo enseñaron mal. Dios no está en el pecado, Dios no está en la fornicación, Dios no está en el paganismo, el adulterio, la idolatría. Dios no existe, no se mueve ahí. Dios se mueve donde se invoca su nombre. Donde hay 2 o 3 personas congregadas, ahí está Él en medio de ellos, ¿correcto? Él no está en todo lugar. Entonces, por eso la iglesia, hermano, o los lugares de reunión son los puntos de contacto donde nosotros nos ponemos en contacto con Dios. Y entonces Dios nos bendice. Este es el lugar de contacto. Y le dice el Señor a la iglesia, hermano, de Filadelfia, ven pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Eso quiere decir que hay glorias, hermano, que hay posiciones, que hay lugares de autoridad que te los pueden tumbar, te los pueden volar. Esto es mire, esto es como en un maratón. Si usted no corre la carrera bien, usted pierde.
Usted dice, ay, pero es que el Señor es un Dios de misericordia. Sí, Dios es Dios de oportunidades, quiero decírselo. Elías dijo claramente, Señor, han matado a todos tus profetas y pues esa mujer me está amenazando que también me va a matar. Así es que mejor yo vine y me escondí. Estoy parafraseando, hermano. ¿Y qué le dice el Señor? Sal inmediatamente, porque estás equivocado. Tengo a 7,000 atrás de tu ministerio profético que no han doblado rodilla ante Baal. O sales o activo uno de esos 7,000. ¿Me explico? O sea, no podemos decir, hermano, que en el Señor alguien va a retener si no es fiel lo que Dios le ha dado. Tiene que manifestar fidelidad para que entienda que tiene que cuidar lo que el Señor le ha dado, su corona, su lugar de autoridad. No vaya a ser que el Señor active a uno de esos 7,000 y de repente se quede sin corona. Espero que me entienda. Ahora, entonces hay una coronación, hermano, en vida, que es lo que tenemos que ver, y el apóstol lo menciona, la corona de administrar misterios de Dios a través de un ministerio. Igual la corona es alguien que ejerce autoridad en la casa de Dios. O sea, alguien que tenga un lugar aquí por delegación, hermano, que se le haya permitido servir, está ejerciendo autoridad. Si bien es cierto, está bajo autoridad, pero tiene corona, porque está ejerciendo autoridad en la casa de Dios, generalmente hablando. Yo me refiero aún en el cuerpo, pero aún también localmente hablando. Entonces, aquí hay algo muy importante que yo le quiero ya ir mencionando para entrar en detalle, hermano. Cómo yo llego a ser un administrador, porque yo hablo mucho de ser un siervo, y quiero decirle que hay malos siervos, hermano. Pero administradores tienen que ser buenos administradores. Y para que el Señor ponga a alguien en un ministerio, tiene que haberlo hallado fiel. Ya conmigo, fidelidad. ¿Fidelidad a qué? Hermano, vamos a hablar para entender esto, porque quiero ponerle en sus manos los 7 escalones para la coronación. Y entender que cuando el Señor habla de llevarte a ser un administrador de misterios, en donde Dios te hable y donde tú puedas decir, hermano, la palabra con autoridad, y tu palabra se respete o debería de respetarse, hermano, es porque ya pasaste, hermano, por una serie de capacitación y preparación durante tu vida. No sabemos cuánto tiempo Dios, porque los tratos son diferentes. Pero yo le quiero poner en sus manos los 7 escalones, hermano, para la coronación. Y el primer escalón que yo le quiero poner a usted es el escalón, hermano, que la Biblia lo llama como el escalón de ser una buena oveja. Diga conmigo, yo tengo que ser una buena oveja. No le oí bien. Yo tengo que ser una buena oveja, hermano. Un creyente fiel. Porque a los creyentes infieles Dios no los promociona. Los mete con el montón, pero no los promociona. A los creyentes infieles. ¿Usted sabía, hermano, que hay creyentes infieles? ¡Ja! Por favor, nadie se ofenda conmigo. Por favor. Pero son como esas ovejas, hermano, que aparecen a las 1500 por aquí por la iglesia. Dije que nadie se ofenda conmigo, pero eso es infidelidad. Una oveja fiel, hermano, es cuando sabe que tiene que congregarse y deja de congregarse. ¿Acaso la Biblia no dice, no dejéis de congregarte como algunos tienen ya una costumbre, correcto? Entonces no debería de ser una buena costumbre. La Biblia dice que Jesús tenía por costumbre ir todos los días de reposo a la sinagoga. ¿A qué iba el Señor? A adorar. ¿Correcto? A eso iba el Señor, a adorar. Pero hay muchos, hermanos, que han olvidado que la fidelidad empieza cuando somos buenas ovejas o buenos creyentes. Y cuando yo me refiero a ser buenas ovejas o creyentes, me estoy refiriendo a que tenemos que ser fieles. Anhela. Mire, una oveja que no es fiel, olvídese de ministerio. Una oveja que no es fiel, olvídese de ser considerado para un servicio dentro de un ministerio. Porque si le es, hermano, infiel a Dios, ¿cómo no le va a ser infiel a un ministro? O a una delegación. Desde luego, no se le puede confiar porque hay infidelidad involucrada. Entonces,
el primer escalón para poder llegar a ser un administrador, hermano, que maneje misterios con autoridad de Dios, debe de ser de aprender a ser una buena oveja, ser un creyente fiel. Y la oveja tiene características o tiene distinciones, hermano, que la distinguen, que es oveja y sobre todo que es una buena oveja. Dicen amén. Voy a hablar de 3 incisos rapidísimo. El inciso A es que la oveja reconoce a su pastor. Yo quiero que me ayuden allá atrás con los versículos del libro del apóstol Juan, capítulo 10, del verso 1 al 5. Y ahí usted va a darse cuenta que el Señor, hermano, describe características de la oveja y del trato que tiene que tener hacia el pastor, porque hay características que le van a distinguir a la oveja de que es una buena oveja. No solamente que es oveja, es una buena oveja, hermano. Dice, la oveja reconoce a su pastor. Juan 10, 1 al 5. ¿Qué dice? En verdad os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese que dice que es ladrón y salteador. Primeramente que todo, pone que el pastor es el que entró por la puerta. ¿Quién es el pastor? El que Dios, hermano, le entregó el manto pastoral. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Adelante. En verdad, dice, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. ¿Qué pasó, hijo? ¿Te me dormiste? Vámonos. A este le abre el portero y las ovejas oyen que dice su voz. Diga conmigo, voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Correcto. Ahora, vea lo que dice el siguiente pasaje. ¿Listo? Ese es. Aleluya. Es que va muy rápido los hermanos. Cuando saca todas las ovejas, va delante de ellas. Y las ovejas que dice que hacen, hermano, diga conmigo, lo siguen. ¿Por qué lo siguen? Porque conocen su voz. O sea, la oveja, hermano, que no tiene afinado el oído a la voz pastoral, fácilmente sigue al extraño. Pero la oveja tiene esa característica que cuando habla el pastor, la oveja dice, sí, pastor. Amén, pastor. ¿Por qué? Porque es oveja. Porque está siendo dirigida. Vaya con el otro pasaje, por favor. Ese es. Pero a un desconocido dicen, no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Pero dígame, ¿cuántos que dicen ser ovejas, hermano, no reconocen la voz pastoral? Y por favor, solamente este es un tema. Yo nomás se lo voy a dar rapidísimo para que conozcamos, hermano, los 7 escalones para la coronación. Pero en realidad este es un tema. Toda buena oveja debe de saber quién es su pastor y debe de saber conocer la voz de autoridad, la voz de mando, la voz de dirección de su pastor. Aleluya, que pocos amenes. Inciso B, la oveja se multiplica, es otra característica que tiene. ¿Cuántos saben que la oveja se multiplica, hermano? Usted sabe que la oveja es la que se multiplica, ¿correcto? Sí, para que no quieran andar ahí sacando los pastores, hermano. Hermano pastor, porque usted no va y evangeliza y gana muchas almas, usted que tiene más conocimiento. ¿Y por qué no lo hace usted y practica para que tenga más conocimiento? ¿Ah? Principalmente si está más chavo que uno, pues. Uno ya es prácticamente general de cuartel, más que andar como soldado raso por allá en las intemperies. Vaya usted y pelee contra los enemigos. Tráigamelos acá las ovejitas y acá las limpiamos. Acá las peinamos. Acá las embellecemos. Aleluya, qué poquitos amenes. Entonces la oveja, hermano, es la que se multiplica. Entonces el primer escalón que alguien debe de saber para llegar a ese nivel hermano, de administrativo, tiene que saber que tiene que ser primero una buena oveja. Mire, nadie que no entre al redil primeramente por la puerta que es Jesús va a ser considerado a una administración divina. Tiene que ser una persona nacida, una persona creyente, nacida en Dios, primeramente. Tercer inciso, vamos a ver el inciso C. La oveja da ¿qué, hermano? ¿Quién sostiene los ministerios? Ay, el pastor tiene que dar el todo por el todo. Él es el llamado, él es el que tiene la visión. ¿Y a usted? ¿Para qué lo llamó el Señor?
Dígame, ¿sabe para qué lo llamó el Señor? Aunque no me diga amén, lo llamó para dar lana. Diga conmigo, lana. Este ministerio no se dedica a trasquilar a las ovejas, pero tampoco está de acuerdo que se me vayan las ovejas por allá y allá me los trasquile un bandido estilista. Usted va a sembrar siempre en este ministerio, aquí es donde se alimenta. Aquí es donde está creciendo. ¿Dicen amén? Aquí es donde se le está cuidando. Apoye este ministerio, apoye la visión de este ministerio, porque la buena oveja se preocupa de dar lana para que no haya necesidad en la casa del Señor, porque le está creyendo a Dios. Aunque las redes sociales digan que no, pero ese es el orden de Dios. Yo no lo puse, vaya a buscarlo usted, ahí está en la Biblia. La oveja da lana, diga conmigo, la oveja da lana. Entonces, yo quiero ser un administrador, ok, amén, yo quiero servir al Señor, pero mire, hay servidores que no sirven bien a Dios. Dios quiere que sean administradores, y el administrador es fiel. El servidor tiene diferentes niveles de servicio, hermano, y se lo voy a mostrar ahorita. Pero el creyente, la oveja, tiene que aprender los primeros pasos. La oveja no está para servir en nada, hermanos. La oveja nomás está para compartir su fe, su testimonio con otros. La oveja está para afinar su oído a la voz pastoral, a escuchar quién es el pastor, quién es el que Dios le ha dado como pastor, para que no se confunda, hermano, viendo a otros pastores. Aún en medio del liderazgo de un ministerio surgen esas lamentablemente desavenencias, hermano, o problemas que hay, porque la oveja no está atenta a la voz pastoral. La oveja da lana. ¿O no ha visto ovejas usted lanudas, hermanos? ¿Ah? ¿Cómo andaremos de lana nosotros, hermano? Porque si no tiene trabajo, oremos al Señor para que le dé uno bueno. Y si el que tiene no le está sirviendo, pues oremos para que se lo cambie. Porque Dios quiere lo mejor para usted, ¿no? Aleluya. Gloria al Señor. Vamos mejor a entrar al segundo escalón, hermano, de un administrador, de alguien que quiere realmente la corona. Hermano, es el escalón de ser un discípulo, pero un discípulo fiel. Diga conmigo, discipulado. La oveja que no se discipula no va a conocer la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios se empieza a transmitir a través del crecimiento, hermano, no precisamente para los lados ni intelectual, del crecimiento espiritual. Es cuando empiezas a ser preparado internamente para percibir la voluntad de Dios para tu vida. Y el Señor te empieza a revelar o te empieza a compartir e impartir la palabra. El discípulo ya no es solo una oveja, sino que se interesa en el saber. Surge el amor a lo que conocemos como la Sofía. Hermano, usted ya sabe lo que significa sabiduría. Vamos a ver algunas características de este segundo escalón, el escalón del discípulo. Número 1, inciso A, interés en servir. Entonces el discípulo ya se interesa en servir con conocimiento, hermano. No solamente servir. Segundo, inciso B, busca su alimento. Ya no depende que se le esté dando solamente. Ahora también va a buscar, hermano, el entender. No sé si usted se ha dado cuenta de que el discípulo es el único que pregunta. La oveja nunca pregunta. La oveja solamente recibe todo. Todo lo que se le sirve lo recibe y se lo come. Y algunas veces se enferma y anda, hermano, con daños internos fuertísimos. Pero el discípulo ya pregunta. El discípulo dice, pastor, explíqueme esto. O maestro discipulado, explíqueme esto. Quiero saber, no logré entender esto, no logré captar esto. Entonces no importa que pase la vergüenza, pero quieres saber. ¿Me explico, hermanos? Va perdiendo la vergüenza. Porque el segundo escalón que el Señor nos somete, hermano, es el escalón del discipulado. Es donde surge el discípulo. Y el discípulo ya no es un simple creyente que pide como la oveja, sino que es alguien que está dispuesto a hacer lo que le manda a su Señor. Aleluya. Qué serios se me pusieron, ¿verdad? Ay, pastor, yo pensé que era mucho más fácil ser un ministro. No, es más difícil de lo que usted piensa. Espérese, faltan todavía 5 más. Nomás para que se dé una idea.
Inciso C, no solo busca al pastor, también busca al maestro. Entonces, el discípulo, amados hermanos, es una persona que tiene interés en crecer. Diga conmigo, crecer. Porque ya se interesa en el crecimiento. Como lo veo un poco triste, vamos a entrar en el tercer escalón. El escalón del hijo. Aquí es donde se prueba la paternidad. Mire bien, hermano. La oveja reconoce pastor, el discípulo debe de tener pastor y maestro, ¿correcto? Pero el hijo se distingue porque reconoce su pastor, a su maestro y sobre todo cree y siente una paternidad sobre su vida. ¿Correcto? Les quito esto que está aquí para que puedan ver mejor. Gracias, hermanos, sugieres. Dios me los bendiga. Aleluya. Cada vez que pasa algo así voy a decir los sugieres, ¿verdad? Entonces, me está captando lo que le quiero decir. ¿Sí? Usted que dice, ay, yo quiero servir al Señor. Espéreme un segundo. ¿En qué nivel lo quiere servir? Gracias, hermanos. ¿En qué nivel lo quiere servir? Como usted quiera. No, espéreme un segundo. Dios es un Dios de orden. Y la forma correcta de uno llegar, hermano, a tener en sus manos la administración divina es primero empezando a ser buena oveja, luego buen discípulo y luego seguimos a un buen hijo. Ya conmigo, hijo, pero hijo bueno, de los buenos, ¿verdad? Vamos a ver algunas características, hermano, rapidísimas de los hijos. Se las voy a tirar todas completas para que lo vea. El hijo honra al padre, correcto. El hijo respeta al padre. El hijo reconoce que tiene casa como el pródigo, ama la casa ministerial donde Dios lo plantó. No tienen poco la disciplina. Vamos a ver estos versos rapidísimo. Deuteronomio 5:16, por favor. Y luego vemos Mateo 15:4. Y luego vemos Malaquías 1:6, rapidísimo, para no quitarles ahora sí como el lunes pasado 1 hora y media, hermanos. Que me tocó predicar, ¿no? ¿O fueron 2? Por ahí andábamos. ¿Lo tiene? Deuteronomio 5:16 dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Quién lo está diciendo? El Señor. Como el Señor tu Dios te ha mandado para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. O sea, es un mandamiento con promesa. Pero quiero decirle, hermano, que la honra al padre y a la madre no solamente es al padre y la madre fisiológicamente hablando, sino también a los padres espirituales. O sea, si alguien, hermano, es hijo de un ministerio y quiere servir al Señor en el orden de Dios, no en el desorden como Absalón, que le dividió el reino a su padre, por cierto. Qué lamentable, ¿no? No, estoy hablando de en el orden de Dios, con honra, hermano, porque no hay ninguna honra edificar altares con ladrillos ajenos. ¿Se imagina? Andar, ahí ni me quiero meter, para serle bien franco. Yo no soy de los que creen que tenemos que reevangelizar a la iglesia para que haya crecimiento en la nuestra. No. Hay demasiadas almas por allá perdidas, hermano, como para ir a sacar gente de otras congregaciones. Si llámese como se llame. Si Dios no las saca y no las trae para acá, déjelas donde están. Vaya a buscar al perdido, a los pródigos. Toque las puertas de aquellos que no conocen al Señor, aquellos que posiblemente van camino al infierno, a la condenación. Ábreles a ellos. Para los demás, déjenlos donde están. A menos que Dios los traiga, que es muy diferente. Nosotros no caminamos, hermano, en ese mover como andan muchos por ahí, evangelistas y pastorlistas también, que andan enamorando ovejas, hermano. A mí me han querido enamorar ovejas de este ministerio. Y algunos pequeñitos que se han descuidado y los hemos descuidado, me los han llevado. No están mejor que como hubieran estado aquí, quiero decírselo. Francamente lo digo, con mucha tristeza. Pero que el Señor se los cobre. Porque ellos piensan que haciendo eso es el ministerio. Ese no es ministerio. Eso no es ser un ministro del Señor, no es ser un administrador. Mateo 15:4, hermano, dice, porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, ¿qué dice? Había una condena, no solamente una promesa, hermano, sobre esta necesidad o sobre este requisito o sobre esta característica, diría como lo estoy presentando hoy, del hijo, hermano.
que tenía que honrar al padre para que sus días se alargaran, la promesa, y tenía que honrar al padre para que no lo deshonrara y tuviera que morir. O sea, se acortaran sus días, perdón, hermanos. Por el otro lado, reconoce, tiene casa como el pródigo, ama la casa ministerial donde Dios lo plantó. No tienen poco la disciplina, el inciso D, velo bien. Entonces, cuando haya disciplina, por favor no se ofenda, hermanos. O cuando usted tenga que ser disciplinado, que muy pocas veces disciplinamos aquí a menos que sea necesario. En mi vida creo que yo he girado como unas 2 cartas disciplinarias y no me han aguantado ni 3 días en el ministerio, se han ido. Piensan que con eso van a solucionar todo. No, cuando un ministro disciplina, hermano, y gira una carta disciplinaria, quiero decirle que esa condena va con ellos, lamentablemente, hasta que no se rompa eso, desde luego, con alguien que tenga mayor autoridad. Eso así funciona en el mundo espiritual. Pero bueno, hay mucho que hablar de ahí. No me voy a presentar como el malévolo de la película, pero uno tiene que ejercer autoridad ministerial también. Pero el hijo tiene que aprender a tolerar la disciplina paternal, hermano, muchas veces. Y a veces la gente no está dispuesta a esto. Pero hay que aprender a ser buenos hijos. Diga conmigo, yo tengo que ser un buen hijo. Vamos, dígalo conmigo, yo tengo que ser un buen hijo. Pero antes de eso, un buen discípulo. Y luego antes de eso, una buena oveja. Muy bien. Ahora viene la fase, hermano, el siguiente escalón que le quiero presentar rapidísimo para que conozcamos, que sería el 4º escalón. El escalón de ser un tulín. Diga conmigo tulín. Tulín significa dirigir o alguien que dirige. En Inglaterra se utilizó por primera vez lo que se conoce como el término líder. De ahí viene la terminología de un líder, hermano, porque es un director. Pero en realidad no existe en el griego ni en el hebreo alguien que se diga este es un líder. No, es un dirigente, es una persona que dirige. Pero viene a ser lo mismo, ¿no? Una persona que está liderando una área, entonces es el tulín, ese sería el 4º escalón. Es aquel que ha sido hallado con un grado de fidelidad y capacidad para ocupar áreas de liderazgo en la cual se va desarrollando en el ministerio. El líder debe de saber que tiene que ser una buena oveja, hermano, un buen discípulo, un buen hijo, antes de ser considerado parte del trabajo ministerial. O sea, un tulín tiene que saber que es un tulín, hermano. Diga conmigo tulín. Ya dejó de ser discípulo, hermano. Ahora tiene un nivel de honra de tulín. Es un líder. Tiene un grado de honra. Pero no tiene corona. La corona que tiene, hermano, me refiero ministerial. La corona que tiene, hermano, es una corona delegada. ¿Me explico? En donde el tulín se mueve con autoridad, bajo autoridad. Pero no toma decisiones propias. Tiene que consultar las decisiones para ver si no afecta al ministerio, la estructura del ministerio, la visión del ministerio, o si va de acuerdo con lo que el ministerio está persiguiendo, está buscando. Siempre tiene que haber ese cuidado de un tulín, de no actuar como si fuera un ministro o un pastor intentando tomar decisiones propias, hermano, para no colisionar ni que su ministerio sea detenido, porque en el campo de liderazgos donde una persona se empieza a formar para miras a un ministerio, a una administración, es donde empieza, hermano, a desarrollar su servicio. Tiene que hacerlo bien. Preocúpese de hacerlo bien. Sea fiel. ¿Dicen amén? Están en lo que usted esté, hermano, sea fiel. Principalmente los que están en liderazgo, ¿verdad? Entre estos se mencionan, hermano, a los diáconos y colaboradores que la Biblia habla. 1 Timoteo 3:12, que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. 1 Timoteo 3:13, pónmelo por favor ahí rapidísimo. No lo quise llenar. Solamente le quiero decir que es un delegado de trabajos internos. Fíjese bien la función que tiene un líder, un delegado de trabajos internos. Diga conmigo, internos. Esa es la función de alguien que dirige en un campo ministerial, una área de trabajo. Lo tiene, que dice, pues los que han servido bien, ¿se da cuenta? Como diáconos, póngalo como servidores, como líderes, hermano. Obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Pero el que no sirve bien, aplíquelo desde el ángulo negativo. No recibe un grado de confianza.
sino de desconfianza. Por eso sirva bien, hermano. Sirva bien. Haga que su conciencia no le reclame, no le diga que está haciendo algo malo. Usted encárguese de asegurarse que delante de los ojos del Señor usted está preocupándose por ser fiel en lo que se le ha encomendado. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Quinto escalón, vámonos rápido. Sería el escalón del ergates, que es el obrero, hermano. El obrero es un delegado de trabajos, hermano, interno y externo. Fíjese bien, el ergates es un ministro en escala. De hecho, cuando usted revisa la terminología, hermano, que viene del griego, usted encuentra que se refiere específicamente, más que internamente, a un trabajador del campo, alguien que está laborando afuera, más que adentro. Pero como obrero, una persona, hermano, tiene que desarrollarse como tulín dentro del ministerio y como ergates fuera del ministerio, de manera que maneja los dos campos. Maneja el campo interno de ser un buen líder de área y maneja lo que es ser un buen trabajador externo afuera, porque acepta o está de acuerdo con una delegación. Es un delegado ministerial, hermano, bíblicamente hablando, el obrero. Segunda de Timoteo 2:15, aquí hay características muy lindas que tenemos que aprender, hermano. Que dice el apóstol Pablo, fíjese bien, referente a los obreros: procura con diligencia presentarte a Dios como, no lo oí, ¿cómo dice? Aprobado. Fíjese bien, diligencia, prontitud, rapidez para hacer una cosa delante de Dios, aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja, ok, ¿qué le está hablando a usted todo esto? Que es una persona que ha pasado por un campo de entrenamiento y trinamiento, que no es cualquier persona. ¿Me explico? Que no es para decirle, ay hermano, ¿usted cree que usted me podría ayudar a predicar como algunas personas hacen por ahí, no? Como el corito de mi esposa. Aleluya. No, hermano, lo siento, usted me va a disculpar, pero nosotros no creemos en ese evangelio donde de repente alguien viene por ahí y dice, hermano, disculpe, ¿usted cree que nos podía satisfacer con el corito de solo Dios hace al hombre feliz? ¿Y alguien más quiere un corito, hermanos? ¿Una mirada de fe? ¿Me entiende? Si aquí no es, hermano, no es subasta. Es un ministerio donde se prepara para servirle al Señor. Se prepara desde nuestra vida, empezando como creyentes, como discípulos, como hijos, como un servidor que empieza a desarrollarse, ahora más como un obrero que empieza hermano, a aceptar delegaciones externas. Pero fíjese, al obrero, hermano, para que se presente delante de Dios y pueda funcionar en la predicación y en la palabra, tiene que ser aprobado antes. Véalo bien. Dice, procura presentarte con diligencia a Dios aprobado, ¿correcto? Ahora, pregunto yo, ¿quién aprueba a los obreros para que empiecen a funcionar, hermano, en el campo de la predicación? Dígame usted. Los ministros. Efesios 4:11 dice, él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a quienes, a los santos. Diga conmigo, santos. Vamos, dígalo con fe, yo soy un verdadero santo. No le creo. ¿Cuántos santos hay aquí? ¿Cuántos santos hay aquí? Ya casi le voy creyendo. ¿Cuántos santos hay aquí? Bueno, pues usted está aquí para ser preparado y capacitado para la obra del ministerio. Porque el Señor no lo quiere, ay hermano, que sea toda la vida una ovejita. Ay hermano pastor, aquí viene su ovejita rebelde, pero su ovejita que como da lata, brincándose la tranca todo el tiempo, se está ganando que le quiebren las patas y el Señor le meta en un trato. Ay hermano pastor, aquí viene el discípulo que ya viene exigiéndole que le dé revelaciones, que no es el tiempo para dárselas. Porque hay momentos cuando una persona
debe de recibir conocimiento, porque el conocimiento embrutece el alma y la mente de aquel que no está preparado. Es una navaja de dos filos, hermano. El conocimiento puede tener la virtud, hermano, de abrirte las prisiones y romper las cadenas, pero también, si tú no estás preparado internamente para manejar conocimiento, meterte en una prisión y nadie te va a sacar de tu verdad. Vas a vivir esclavizado y atado posiblemente a una mentira y a una herejía que nadie posiblemente pudo explicarte porque no tuviste la humildad de que se te enseñara. Yo bendigo la vida del apóstol Pablo. ¿Sabe por qué? Porque siendo un hombre de gran conocimiento, hermano, mayor que el de los apóstoles que caminaron con el Señor, tuvo la sencillez de entender que cuando no era el tiempo de empezar su ministerio, irse a sentar a una iglesia, hermano, por casi 14 años, a aprender de otros menores que él. Hasta que el Señor lo llamó. Y ahí se sentó el apóstol Pablo y ahí estaba y decía: hermano Bernabé, por favor explíqueme cómo va este asunto aquí, porque Bernabé ya estaba más viejo que Pablo. Bernabé fue el que rescató a Pablo, ¿se acuerda? Pero tuvo la sencillez que muchos no tienen, hermano, que tienen 30 y pico. Yo he tenido gente en el pasado que ha venido conmigo a mi oficina y me han dicho: pastor, yo tengo 40 años en el evangelio. Y mi pregunta sería: ¿en qué tiene 40 años? ¿Como oveja, como discípulo, como hijo, como líder, como obrero? ¿O en qué tiene 40 años de ser evangélico? ¿En qué nivel? Porque yo veo a un Dios, hermano, de orden. Un Dios que promociona, fíjese bien lo que le digo. Un Dios que dice: ¿quieres servirme? Hay oportunidad que me sirvas. Pero tienes que ser hallado fiel como administrador. Y de esa manera manejar mis misterios. Porque si no eres hallado fiel, no va a haber administración. Eso no quiere decir que Dios no te permita desarrollar ciertas funciones, pero quiero decirte que Dios tiene un ministerio para ti. Dios no llama inútiles, hermano. Dios llama a personas que se sienten inútiles. Eso sí es cierto. Porque han encontrado la sencillez en el corazón y han logrado ubicar que ese es el comienzo del aprendizaje. Cuando tú logras aprender de otros, es importante entender que es un principio de aprendizaje, aprender tanto lo positivo como lo negativo, cuanto más en lo que concierne al Señor. Entonces, ¿quiénes aprueban a los obreros para que puedan empezar, hermano, a trazar la palabra? Los ministros. ¿Por qué? Porque los han capacitado. ¿Cómo puedo dar yo testimonio de alguien, hermano, que predica, que se le permite trazar o cortar el mensaje, trazar la palabra? Porque sé lo que he puesto en ellos. Sé hasta dónde han llegado y sé hasta dónde tengo que dejarlos llegar hasta que vayan evolucionando. Ese es el trabajo de un administrador. Les presento el trabajo de un administrador. Es multiplicar, pero también suministrar. Y uno suministra de acuerdo a la capacidad de la persona. No puede poner sobre la persona cargas que la van a asfixiar y le van a ahogar y los van a quemar. Cuando yo practiqué el boxeo, hermano, porque yo practiqué el boxeo, me preguntaba un niño el otro día aquí abajo, creo, antier, acerca de eso. Sí, yo lo practiqué. Hermanos, como cualquier otra persona cuando estuve chamaco, a nosotros nos enseñaron algo y nos dieron técnicas, hermano, para no quemarnos. No sé si usted me entiende lo que significa quemarse, pero un boxeador experimenta lo que significa quemarse. Cuando haces mucho ejercicio te quemas. Cuando utilizas ciertas cosas y luego haces ejercicio, te quemas. Cuando no conservas tu dieta, te quemas. Ya después ya no funcionas ni para una cosa ni para otra. Si antes aguantabas 10 kilómetros, ahora nomás aguantas 10 pasos. Eso es horrible, hermano. Yo experimenté algo similar a lo que le estoy mencionando. Se le doblan las piernas a uno, pero terriblemente. Ya no puede uno moverse.
Gracias a Dios no me quemé, pero estaba a punto de quemarme por el exceso de ejercicio. No, si usted me mira ahora así medio bendecido, no crea que es porque no hice ejercicio. Es porque le he metido mucho al diente, hermanos. ¿Quién aprueba a los obreros? Los ministros. ¿Quién dice si alguien es obrero o no es obrero? El ministro. Ah, pero es que a mí Dios me dijo, pero estás bajo una tutela ministerial, deja que el ministro te apruebe. No, pero es que a mí Dios me llamó. Espérate, sé humilde, deja que Dios te apruebe. ¿Por qué quieres hacer cosas que no te corresponden? Ubícate en tu lugar. Espérate, sé fiel. Sé fiel. Y luego ya después, Dios te honrará. ¿Dicen amén? Sexto escalón, para irnos rapidísimo. El del prebústeros, hermano, que sería el anciano o ayuda ministerial. Voy a poner aquí el griego, otra vez, prebústeros. En el Antiguo Testamento la palabra designa a una persona de cierto nivel oficial o cargo entre sus hermanos, como cabeza de familia, casa o tribu. Hay algunos versos ahí que corroboran lo que estoy mencionando. Revíselos en su casita, hermano. Éxodo 57, Éxodo 3:16 y 2 de Samuel 5:3. También describe a los miembros de una sociedad considerados sabios y venerables en virtud de su edad y conocimiento. El vocablo es aquí entre paréntesis, vea bien, no necesariamente implica mucha edad, pero sí madurez y experiencia. Esa era una persona que era considerada como un prebústeros, hermano. Hay algunas citas ahí que puede apuntarlas. Usted que está apuntando, hermano, el año nuevo esperemos en Dios que le regalemos una libretita a los hermanos para que apunten. Gloria al Señor. Aunque sea unas hojitas y unos lápices, hermanos, sugieres. Es importante apuntar. ¿Me explico? Ahora voy a decir otro más. El prebústero realmente viene, hermano, a ser, de acuerdo a la Biblia, un obispo o supervisor. Eso es lo que es un prebústeros, obispo o supervisor. El anciano realmente en la Biblia, hermano, es un ministro o un ministro primario, un ministerio primario. Ahí está 1 de Pedro 5:1. Nosotros hemos tomado o seguido la vieja escuela en cuanto a tener ancianos, pero en realidad son prebústeros. Los prebústeros son, hermanos, personas que supervisan. En pocas palabras, un anciano dentro de un ministerio debería de ser un supervisor, encargado de supervisar coordinadores de área, encargado de supervisar, hermano, iglesias, encargado de supervisar la zona. Ese sería el prebústeros, esa sería la función del prebústeros. Nosotros hemos adoptado esta forma de decir a los ancianos y los hemos metido para hacer una ayuda ministerial, ¿correcto? Pero en realidad es un supervisor. ¿Tiene 1 de Pedro 5:1? ¿No lo tienen? Ok. Ahí me avisan, hermanos, si lo logran poner. 1 de Pedro 5:1. ¿Cómo dice, hermano? Por tanto, los que dice, ancianos entre vosotros, exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo. ¿Quién era el apóstol Pedro? Un ministro. ¿A quién se refería? A otros ministros. ¿Me está entendiendo, verdad? Tercera de Juan 1:1 dice el anciano Agayo. Filemón 1:9. ¿Qué dice? Filemón 1:9. Ahí está atrasito. Me está costando trabajar con estos muchachos y la pantallita, ¿eh? Sería bueno que desde que pongamos los versos, pum, los tiren, amados, para que no batallemos. ¿Lo tiene Filemón? Filemón, hermano, está atrasito de Hebreos. Les vamos a poner ahora hasta dónde está, ¿verdad? Muy bien, ahí dejémoslo entonces. Ahí lo busca usted en su casita. Entremos rapidísimo al séptimo, que es la coronación como administrador, o sea, recibir la confirmación de la unción ministerial. Es cuando te dan la corona para que ejerzas autoridad. Usted tiene que notar cómo los discípulos, hermano,
se les comisiona como obreros, líderes, etcétera, para ir a predicar bajo autoridad. Pero cuando son confirmados con la unción, se movieron con autoridad. ¿Dónde fueron confirmados? Hechos 2. Y mientras tanto, el Señor les dijo: vayan, vayan, entren en aldeas, echen fuera demonios, sanen los enfermos, hagan su trabajo. Pero se da cuenta, los preparó el Señor. Y usted puede ver claramente en los discípulos, hermano, cómo el Señor los llamó, los discipuló, reconocieron ellos una paternidad espiritual, desarrollaron funciones, hermano, cada uno tenía su área. A Pedro se le decía que era el líder de los 12. ¿Quién tenía la bolsa administrativa, hermano? De administración, ¿quién la tenía? ¿Quién? Judá o Judas, ¿correcto? ¿Y Mateo? Me imagino que Mateo contaba porque era contador. Entonces él empezaba a contar, decía: Señor, aquí faltan 10,000 pesos. ¿Qué pasó, Judas? Lo regalamos a los pobres, Señor. A los pobres, ¿verdad? Pero cada uno tenía su función. No crea. Aunque de algunos se habla más que de otros, pero le garantizo que tenían su función. Porque el Señor va a ubicar en sus funciones. Pero estaban bajo autoridad. Pero cuando el Señor les da autoridad, solamente les dijo: vayan a Jerusalén y esperen que venga la promesa. ¿Qué era la promesa? La confirmación. ¿Cuál era la confirmación? La unción. Ya el Señor no estaba con ellos, pero la unción sí. ¿Y se desarrollaron? Se desarrollaron. ¿Cómo se movieron ellos? Pues con autoridad, hermanos. ¿Correcto? Entonces la fidelidad es premiada por Dios porque Él honra a los que le honran. 1 Corintios 4:1, véalo bien. Que todo hombre nos considere de esta manera como servidores. ¿Cuántos servidores de Cristo hay aquí? ¿Fieles? Hermanos, pues prepárese porque Dios lo va a hacer un administrador. Pero le digo de antemano que si usted no es fiel como oveja, olvídese de la administración. Si usted no es fiel como discípulo, olvídese. Porque Dios prueba la fidelidad. Las ovejas no tienen pastor, los discípulos no tienen maestro, los hijos no tienen padre, los líderes no tienen quien los dirija, los obreros no tienen quien los comisione, se mandan todos solos, hermano. Y las ayudas ministeriales, ¿qué decimos de ellas? ¿Qué supervisan? Pero Dios quiere administradores, hermano. Y esa es la parte que yo quiero que usted entienda. Que Dios quiere poner en sus manos la revelación, la palabra de revelación. La palabra que trae misterios. Eso está hablando hermano, de abrirle el entendimiento para usted ver las Santas Escrituras desde otro ángulo. No desde un ángulo literal. O que de repente usted dijo: yo me imagino que esto se puede ver desde este ángulo. Y creo que yo pienso, no. ¿Cuál es la interpretación que sería lo más adecuado? ¿Dicen amén? Ahora bien, además se requiere que los administradores. Pablo hablaba como administrador. Pero hermano, para llegar a ser un administrador, tuvo que haber sido una... Y quiero decirle, hermano, aquí es la parte que yo quiero que usted comprenda. Que Pablo realmente fue una buena oveja. Una buena oveja. Hermano, para estar casi 14 años sometido bajo autoridad, bajo personas que eran menores en conocimiento que él, tuvo que haber sido una buena oveja. Tuvo que haber sido una buena oveja. Porque Pablo de repente cuando el Señor lo alcanzó, dijo: ahora que el Señor me alcanzó, ahora ya me voy a ir al ministerio. Como me decía una vez un pastor, le decía: ¿Y quién fue tu tutor? Le dije al pastor: mire, pastor, la verdad es que a mí el Señor desde que me alcanzó,
me alcanzó en cierta iglesia. Yo empecé a abrir mi obra en mi garage. No quiero hablar mal de él, ¿verdad? Pero me vino a pedir ayuda un día. Y me pidió permiso de llegar a la iglesia a prepararse. Yo le dije, amén, varón, puedes llegar. Si hay humildad en tu corazón, puedes llegar. Tráete a tu congregación si quieres. No hay problema, les damos un discipulado si gustas. Pero hay personas que piensan que porque el Señor los trajo al evangelio, ya les dio un ministerio. Y lo primero que el Señor hace es el llamado a que seas una buena oveja. Por ahí empezamos, hermano. Y terminas como administrador, coronándote. Viene Dios y te pone la corona. ¿Cuándo sabes que tienes corona? Cuando manejas la unción. No hay unción ministerial, tampoco hay derecho para administrar misterios. Cuando hablo de administrar misterios, amados hermanos, estoy hablando de la predicación y la enseñanza. ¿Por qué uno predica con autoridad? ¿Por qué hay ministros que predican con mayor autoridad? Bueno, porque han recibido corona, hermano. ¿Quieres corona para predicar? Predicar en el orden de Dios, tienes que aprender a ser fiel. ¿Quieres predicar como hacen muchos? Pues entonces sé como son los demás. Pero en el orden del Señor se tiene que llegar a la fidelidad. Y Pablo estuvo en Antioquía por 14 años. Aunque después de esa conversión, por querer predicar fuera de tiempo, lo quisieron matar. Por eso yo creo que una oveja no debe de dedicarse a querer predicar. Una oveja lo que tiene que hacer es entender que su lugar es aprender, comer, nutrirse y luego llegar al nivel del discipulado donde pueda empezar a digerir el alimento para después tener la herramienta, la capacidad de salir a confrontar al adversario y predicar la palabra como lo hizo el Señor con sus discípulos. Eso no significa que no tenga delegaciones, hermano, o comisiones de liderazgo, porque el Señor lo hizo con su equipo. Se da cuenta, el Señor los trabajó 3 años y medio, los llamó, los consolidó, los preparó, hermano, y luego después los enviaba a comisiones. Pero no les dijo, ahora que ya eres un creyente, ahora ya tienes un ministerio. No, les dijo lo que iban a hacer, pero no los comisionó. Aprenda a ser fiel. Diga conmigo, tengo que aprender a ser fiel. Y debemos de aprender, hermano, esa parte, muy importante. Muy bien. Entonces yo pongo, ya para terminar, que todo el que quiere corona, tiene que trabajar por ella en orden, diga conmigo, orden. Si usted me pregunta si hay acepciones, le diré que sí. En el caso de Felipe, el diácono, brincó de un servidor a un ministerio. Pero son acepciones, hermano. Eso no significa que sea el camino que el Señor ha establecido, porque la Biblia dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Por qué no todos son ministros? Porque no todos son fieles, no todos aguantan la prueba, la lucha, no todos están dispuestos a pagar precios. ¿Estarías dispuesto por un ministerio, hermano, a pasar por intemperies, por necesidades, por pérdidas, aún familiares? ¿Estarías dispuesto a cambiar lo que ganas en tu trabajo por un ministerio donde no vas a ganar nada? Donde lo único que vas a ganar son problemas de la gente que vas a tener que aprender a administrar. ¿Estarías dispuesto? Por eso tiene que haber llamado, hermano, porque si no, no va a haber disposición. Dígame quién, como decía mi pastor un día, yo no le entendía cuando él decía, es una locura. A mí el Señor me tuvo que agarrar borracho para aceptar el ministerio. Yo doy gracias a Dios por el ministerio y por ovejas como ustedes. Pero hay unas ovejitas que hay, Señor Jesús. También. Pero quiero decirle, hermano, que para poder realmente administrar los misterios del Señor, que es la palabra, suministrarle a un pueblo por delegación de Dios, hay un precio que pagar. Y no uno, a veces muchos. Y el que no esté dispuesto a pagarlo, no está preparado, tiene que prepararse. Tiene que aprender a ser una buena oveja, posiblemente. Regresar al trabajo de la oveja, al trabajo de hermano, del discípulo, del hijo. Posiblemente desarrollarse más en una área, en un campo. O empezar a recibir delegaciones.
o alarse para que sea una buena ayuda ministerial y que esa ayuda ministerial tenga el ADN de su pastor. Porque uno no pone ayudas a su lado, hermanos, para que sean sus enemigos. ¿Se imagina? Gracias a Dios por los que yo tengo. Bendigo a Dios por mi hermano Elías, por cierto. Y su esposa, que a veces me pule, pero también la bendigo. Pero han sido personas fieles en el ministerio, como algunos que están a mi lado también, que lo han sido en escala. Algunos han sido infieles. Y si algo me molesta, también la infidelidad. Se lo digo claramente. Porque yo no fui formado de esa forma. Yo fui formado a honrar mi palabra, hermano. A estar ahí cueste lo que cueste. Dinero, trabajo, esfuerzo. Lo que sea, hermano, necesario. Por eso le digo, el que no esté dispuesto a pagar un precio, olvídese de la administración. Ese es el requisito final, hermano. Pero el primer requisito es, sé una buena oveja, hermano. Mira, si tú eres una buena oveja, cuando el Señor te llame a un ministerio, vas a tener bonitas ovejas. Tal vez yo fui una mala oveja, ¿verdad, hermanos? Yo fui una buena oveja, quiero decírselo. Buena oveja. Gracias al Señor. Y tengo buenas ovejas, gracias a Dios. Amén. A excepción de algunas que no llegaron hoy, que se congregan una vez al año o 2 veces al año. Vamos a concluir mejor, ¿no le parece? Me di a entender, hermano. ¿En qué escalón va usted? Ay, hermano, es que yo soy ya ministro, el Señor me llamó. Espéreme un segundo, bájele el aire a su llanta y a su globo. No vaya a ser que explote por ahí y nos tire todo lo que trae. Relájese, Dios es un Dios de orden. Si Dios lo llamó a un ministerio, créamelo que el primero que le va a dar testimonio de que tiene un llamado ministerial va a ser al ministro. Al primero. Si no hay testimonio ministerial, aunque usted tenga el interno, espérese. Porque ese es un testigo de un llamado a un ministerio. Pero eso no significa que ya sea enviado. Llamado significa llamado. ¿Por qué muchos son llamados y poco escogidos? Porque muchos no entienden lo que es el llamado. El llamado a prepararse, a capacitarse, a ordenarse para poder ser escogido, para ser enviado. Si no, no hay envío. Aunque usted se sienta como globo, hermano. Eso no funciona así. Dios no es un Dios de desorden. Espérese, Dios le dio un testimonio interno, guárdelo. Ahora espere el segundo testigo, porque la Biblia dice que toda palabra debe de constar en la boca de 2 o 3 testigos, ¿correcto? Está el testimonio interno, el testimonio ministerial y el testimonio de Dios. Porque Dios te empieza a dar a conocer con la gente. Y la gente empieza a decir, ese hombre es un hombre de Dios. Esa mujer es una mujer de Dios. Ese joven es un joven de Dios. Tiene un ministerio. Esa jovencita tiene un llamado al ministerio. Tiene un ministerio. Pero uno no se pone títulos, hermano, solamente porque alguien le dijo de repente por ahí, porque usted hablaba bonito o porque le dio la gana a usted ponérselos. Asegúrese que le quede bien el traje. Porque si no, va a terminar en deshonra. Pongámonos el traje que nos lleve a la honra, ¿correcto? Porque lo que Dios te da, Dios te lo da para que vivas en honra. Yo cierro mi mensaje, amados hermanos, haciéndoles un recordatorio que el fin de todo en sí, debemos de aprender a honrar y reconocer a los que nos enseñan. Y aquí me voy a tirar un puño de flores, hermano, por favor, no me lo tome a mal. Solamente me voy a tirar 2 versículos. Y aquellos que están discipulando, hónrelos también. Pero no se olvide que son vasos que están en escala, pero que no tienen la voz pastoral para tomar decisiones propias. Porque para eso está el pastor y está el ministro. ¿Dicen amén? Eso no significa que no tengan delegación para desarrollar. Pero fíjese bien, Dios honra a los que le honran. 1 Tesalonicenses 5:12 dice, pero rogamos, hermanos, que reconozcas a los que con diligencia trabajan entre vosotros, ¿correcto? Y os dirigen, líderes,
en el Señor y os instruyen, ya sean líderes primarios o líderes bajo autoridad, hermano. Y dice que los tengas en qué, muy alta estima. Usted me va a disculpar, pero cuando la Biblia habla de honra, está hablando de honra. Es muy diferente, hermano, alimentar el ego de la persona. Yo no soy una persona muy dada a alimentarle el ego a nadie, porque yo creo en motivar a la gente, si bien es cierto, pero también creo que hay que tener tacto y tener visión para saber a quién le vas a alimentar, hermano, dándole un reconocimiento, porque no vaya a ser que el ego lo traicione. Yo creo que los reconocimientos son muy buenos, porque hay que motivar e incentivar a la persona. Pero también por el otro lado, si la persona no está preparada, creo que le puede hacer daño. De hecho, tenemos un reconocimiento para los servidores en el fin de año, ¿correcto? Reconocimiento muy, muy lindo que hemos preparado para reconocerles su esfuerzo y su trabajo, porque lo han hecho bien. Año 2018 se nos está yendo de las manos, hermanos, y no hemos logrado llegar a la meta. Este lugar todavía no está lleno. No podemos pensar en movernos de aquí hasta que no saturemos esto de almas, que se vuelvan discípulos, después hijos, y luego servidores, obreros, ayudas. Y quiera Dios que los lleve hasta un ministerio, y con mucho gusto, mucha honra los ungiremos, los bendeciremos y los comisionaremos para que vayan a ministrar, si así lo quiere el Señor. 5:13, que dice: y que los tengas en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Esa es la parte, no se le olvide esa parte, amados hermanos. No se le olvide. Muy importante, porque haciendo eso Dios lo va a honrar a usted. Si usted piensa que un ministro o un servidor no tiene privilegios, se equivocó. La Biblia está llena, donde el pueblo honra al ministro, honra a los servidores. Y cuando usted honra, usted se forma como hijo. Y el día que usted tenga una casa, lo van a honrar a usted sus hijos también. Y usted se va a sentir bien, porque ese es el beneficio de Dios. Yo no les he exigido nada a nadie aquí jamás. Ni les he pedido dinero, ni les he pedido regalos, ni mesas privilegiadas, ni, hermano, tratos especiales. Pero de vez en cuando es importante reconocer, principalmente cuando tenemos visita. No se olvide de honrar. Y a los que sirven bajo mi tutela, hónrelos como lo que son: ayudas ministeriales, obreros, líderes, hermano. Pero no se olvide quién tiene la voz pastoral. Dice amén. Póngase de pie, damos gracias al Señor. Qué buenos discípulos son ustedes, cómo aprenden de rápido. Aleluya. Cuánto ataque hay hoy, hermano, en contra del ministerio de Cristo. Usted que viene llegando a la iglesia, usted que apenas se ha acercado al evangelio, quiero decirle que cuando usted se acerca al evangelio, Dios le da una casa, pero también le da una familia paternal. También le da muchos hermanos, también le da un padre, una madre espiritual para que le dirija. Tiene que localizar esa parte, porque hoy en día estamos viviendo tiempos difíciles donde hay mucho ataque en contra del evangelio, principalmente de personas que posiblemente salieron dolidas de un ministerio o posiblemente fueron abusadas. Pero aquí no abusamos a nadie. Aquí no abusamos, aquí enseñamos a la gente. Aquí enseñamos a que usted tenga mayor bendición. Aquí no nos preocupan ni siquiera las cosas materiales, hermano, ni de lo que usted pueda darnos. Lo mejor que usted puede darme a mí es su cariño, su amor y su aprecio. Sobre todas las cosas, lo mejor, respetar lo mejor que usted puede darme a mí, mientras me das un poquito aquí en los monitores, hermano, que puede darme a mí usted como pastor, como padre espiritual de esta casa,
es respeto, es honra. Que cuando yo escuche de ustedes por fuera, la gente diga: usted conocía a uno de sus miembros que va con usted allá levantando la cosecha. Tengo mucho eco. Y que me digan: qué tipo, qué mujer, pastor, qué buen trabajo está haciendo usted. Eso es lo que yo quiero oír. Eso, y no que me digan: conocí a uno de sus discípulos, pastor Tito. Pero ¿qué pasó? ¿De verdad se congrega con usted? Imagínese. Para mí sería una gran deshonra. Pero cuando tú aprendes, hermano, a escalar en el orden de Dios sin brincarte la tranca, un día vas a saber lo que es, hermano, ser un administrador. Y el administrador tiene que aprender a suministrar y ver por el crecimiento constante. Y tú eres parte de ese trabajo. Dios te ha traído a este ministerio no para que seas una pieza que no encaje, al contrario, es para que encajes. Solamente tienes que limar algunas cositas posiblemente que tú creas que son propias, pero tienes que ajustarte a una visión, a un ministerio. Usted que viene llegando y que posiblemente Dios le ha dicho que tiene un ministerio, que Dios le ha dicho que tiene un llamado a servirle, que Dios realmente lo tiene. El domingo pasado oré por un joven aquí. Pensé que estaba aquí el muchacho. ¿Está abajo? ¿Dónde está? Ahí está. Dios tiene un llamado para ese joven. Yo no sé ni quién es, pero cuando yo escucho la voz del Señor, Dios tiene un llamado al ministerio para ese muchacho. Y sabe que Dios hace así, porque Dios empieza a darte. Eso no significa que sea ministro. Mucha gente que de repente dice: ya conozco un poco de Biblia, tengo 10 años en el evangelio, me voy a dedicar a ministro. No, espéreme, usted está jugando con almas. Usted tiene que saber si el Señor realmente lo llamó a trabajar con almas, porque un ministro es un formador de conciencias, hermano. Un ministro es alguien que moldea hacia el carácter y la imagen de Dios, no a la imagen de un ministerio. A mí no me interesa el ministerio, el nombre, levantando la cosecha. Hay que honrar la visión de ministerio levantando la cosecha, pero no la prioridad en este ministerio. La prioridad es que usted logre llegar a cumplir sus sueños, los que Dios le ha dado, y que nosotros como ministerio lo apoyemos, pero en el orden de Dios. Y que el día de mañana usted pueda decir: gracias, pastor Tito, porque usted fue un director para mí, alguien que me enseñó. Y puede haber alguna honra de parte suya. La honra que el apóstol Juan decía que se alegraba de saber que sus hijos andaban en el buen camino. Eso, hermano, eso. Que cuando la gente sepa que usted se congrega levantando la cosecha, la gente diga: este es un muchacho, una muchacha bien enseñado. Ha ido a la iglesia a aprender, no ha ido a la iglesia a hacer otras cosas, ha ido a aprender. Y sabe una cosa importante: aquí va a aprender de Cristo. Aquí va a aprender cómo seguir a Cristo. Aquí va a aprender cómo conocer a Cristo, cómo acercarse a Cristo. Aquí va a aprender cómo servir a Cristo. Aquí va a aprender cómo prepararse para usted recibir a Cristo en su segunda venida. Esta no es una cuestión de querer llenar este lugar de gente solamente, pero sí hacer la obra que Cristo nos mandó a hacer. Vayan por todo el mundo y prediquen a toda criatura, pero luego cuando los traigan, hagan de ellos discípulos. Y ya cuando estén discipulados, métalos a servir. Antes no. Y ya cuando estén sirviendo, entonces yo seleccionaré al que entendió su llamado al servicio para establecerlo como un administrador. Hermano, esto qué lindo, hermano, entender esto. Es tan fácil. Esto no es una cuestión de decir: yo me quiero meter en el ministerio. No, nadie se mete al ministerio. Usted no va a un instituto, a una escuela. ¿Sí? Usted no va a un instituto, a una escuela a aprender. Está bien. No va a un instituto, a una escuela. Usted tiene que saber que Dios lo está llamando
Hace 33 años, si no me equivoco, cuando a mí el Señor me llamó, yo era un joven, hermano, creo, 33, 32, ya ni me acuerdo. Por ahí ando. Ay, hermano, cómo me acuerdo de mi experiencia, de veras. A veces me da sentimiento, ¿sabe? Me da sentimiento porque cuando han pasado los años he visto cómo el evangelio ha cambiado. Y veo jóvenes en las iglesias que en vez de estar en un culto, están en otras cosas. Me da sentimiento, hermano. Me da mucha tristeza, porque yo sé que ese joven un día estará en mi edad y posiblemente no estará aquí atrás de un púlpito sirviendo, haciendo la obra más grande que cualquier hombre podría recibir, la obra de Dios. Porque este no es un trabajo que tú aprendes, es un trabajo que Dios te concede por aprobación, por fidelidad. Por eso yo invito a los jóvenes, adolescentes aún, a que consideren dar una vuelta a todo ese sistema que están viviendo y rendir su corazón y su vida a Jesús, para que el día de mañana puedan decir: valió la pena haber entregado mi vida al Señor, valió la pena haber entregado mi corazón a Cristo, porque ahora yo me he librado de esto. Escúchame, joven, póngame atención, todos los adolescentes y los jóvenes, mientras siguen tocando los hermanos eso. Cuando yo volteo atrás ahora y yo veo a mis ex compañeros, hermanos, de escuela, de mi comunidad, mis amigos del pasado, yo veo que muchos terminaron, hermano, en las drogas, en la prisión. Muchos han muerto. Algunos son profesionales, si bien es cierto, pero muchos, hermano, muchos terminaron con una vida vana, en dolor, una vida llena de dificultades, pero Dios los llamó al evangelio. Yo me juntaba con unos jóvenes, hermano, le decíamos mi barrio, porque usted sabe, todos los jóvenes viven en su barrio. Yo viví esa etapa también, y vaya que la viví. Llegaban ahí, algunos por ahí, hermano, a hablarnos de Dios, y nosotros decíamos: ah, qué cosa, eso no es para nosotros. Estábamos muy jóvenes, y entre nosotros hablábamos de Dios de acuerdo a nuestra forma de pensar. Es increíble. Pero ¿sabe una cosa? Ahora que yo veo a Dios después de los años, yo le digo: Señor, gracias. Gracias, Padre, porque yo no sé dónde yo estuviera con todos estos si hubiera seguido el camino de ellos. Un camino que muchos de ellos están bajo tierra, muertos, destruidos, hermano, otros a punto de morir. No voy a hablar solamente de desgracias, pero quiero agradecer a Dios por esa parte, porque posiblemente yo hubiera sido parte de ese grupo. Pero yo he visto a mis amigos, hermano, a mis compañeros del pasado, uno a uno de ellos, ver cómo alejados de Dios han vivido en miseria, porque el diablo se los comió. Pero a mí el Señor me salvó. Hablaba con uno de mis hermanos todavía que está en vida, el mayor. El otro día me llamaba y me decía: Tito, me vino a visitar fulano de tal, un amigo de la infancia, hermano. Y lo primero que yo le pregunté, le dije: ¿cómo está? Está perdido, me dice. Yo le dije: ¿de veras? Sí, está perdido. Su mamá es cristiana, una mujer fiel al evangelio, hermano, que nos hablaba del evangelio tremendamente. Su mamá es así, fue fiel al evangelio. Sus hijos en la calle, perdidos en las drogas, en las adicciones, hasta el día de hoy. Dígame qué honra hay para un padre que un hijo viva así. Pero yo me incluyo, yo podría haber estado en esas condiciones, pero Dios tuvo a bien llamarme a su evangelio, como a usted, hermano, porque si usted está en una iglesia es porque Dios lo miró con ojos de misericordia. Y el Señor dijo: a este yo quiero a este que dice que es inútil mostrarle que es muy útil en mis manos.
Pero va a tener que reordenarse, va a tener que reeducarse, va a tener que aprender a ser buena oveja, buen discípulo, amador de la palabra, buen hijo, buen servidor, buen obrero, una buena ayuda para donde lo voy a poner, y luego lo voy a honrar como un buen administrador. Ese es el llamado de Dios. Asegúrate que tu vida pase y no pase en vano, hermano. Que cuando los años pasen, no pasen en vano, que pasen por una razón, por algo bueno. Garantizado te lo digo, que el día de mañana tú vas a mirar el beneficio de estar en Cristo Jesús. Vas a ver el beneficio de estar en Cristo Jesús. Si tú no pagas el precio, vas a terminar como el montón de esos que lamentablemente están fuera de los caminos del Señor. Aprende a pagar el precio hoy. Esfuérzate por mantenerte en el Señor. Esfuérzate. No vendas tu vida al diablo ni al mundo. Mejor entrégasela al Señor. Y el día de mañana tu corona te honrará, hermano. Porque tú hablarás de cosas santas, cosas lindas, y tendrás el derecho de hacerlo con toda libertad. Padre, en el nombre de Jesús te ruego por este pueblo. Te pido que les bendigas, les guardes, les sostengas. Te ruego que tú puedas dirigir el camino de cada uno. Que el día de mañana podamos ver ministros salir de este ministerio como tú lo has declarado, que de aquí saldrán ministerios a las naciones, Señor. Yo creo a tu promesa, que tú estás haciendo algo extraordinario, aunque no lo veamos, pero creemos. Pero te ruego por cada uno de los que están aquí, no permitas que ignoren el trabajo, el proceso que tienen que atravesar para llegar al nivel de la coronación, Señor. Para que aprendan a ser buenos servidores, ayudas que edifiquen, ayudas que lleven al crecimiento, Señor. Líderes, obreros, prebústeros, y luego puedan ser administradores que manejen la palabra, que tracen, que manejen la unción, Señor. En tus manos pongo, Señor, a este pueblo. En tus manos, Señor, y declaro que tú harás las cosas conforme lo has planeado, conforme a tu voluntad. Y en esta tarde, Padre, te ruego que cada uno vaya a su casa meditando y reflexionando la importancia de reordenarse y reeducarse en tus caminos, Señor. Bendice, Señor. Derrama de tu presencia, derrama de tu espíritu y pon paz en el corazón de aquellos que están atravesando la etapa de oveja. Dirígelos, Señor. Permite que sus oídos se abran para que puedan reconocer la voz pastoral y no sigan al extraño y surjan las confusiones y desviaciones. Dirige al discípulo al aprendizaje, Señor. Dirígelo al anhelo de saber, de conocer. Dirige, Señor, al que está en la fase de el hijo a honrar al Padre, a no morder la mano del que le da de comer, como dice tu palabra, sino a tenerlo en alta estima y a honrarlo en todo momento, Señor. Dirígelos, Padre, a que sean buenos hijos. Dirígelos a que consideren ser buenos hijos espirituales. Dirige a aquel que está dirigiendo una área como Tulín, Señor, para que sea fiel en su servicio y no se conforme con ser servidor, sino que sea un buen servidor, un servidor que te honre con su trabajo, Señor. Dirige a aquel que predica la palabra como obrero. Dirígelo, Señor, para que la palabra que pueda ministrarse a un mensaje de edificación, un mensaje de exhortación si es necesario para animar, un mensaje, Padre, de consolación si es necesario. Dirígelo, Señor. Aquel que está trabajando como un supervisor, ayuda, dale la visión ministerial para que se prepare, Señor. Ayúdales a no romper, Señor, las fronteras del orden y puedan terminar en bendición, Señor. Y te ruego por aquellos que estás preparando para el ministerio, que tú puedas confrontarlos al precio que pagar, para que haya esa disponibilidad de hacerlo, Señor, o prepáralos por dentro. Si tú los has llamado, si tú los has preparado, Señor,
los pongo en tus manos para que tú puedas mostrar el momento y revelar, Señor, dones ministeriales en medio nuestro. Sobre todo, Padre, fortalece las manos de los que se sienten debilitados y caídos para que sigan adelante en el nombre de Jesús con esta gran labor en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Démosle un aplauso fuerte al Señor en esta preciosa hora. Ahora sí, cante con fuerza. Cántele. Cántele. Aquí estás, te debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, Tú abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. así eres tú, 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 así eres tú. así eres tú. Gracias, Señor. Gracias, Señor, te damos. Gloria a Dios. Puede darle gracias al Señor y decirle: Señor, sigue obrando en mí. Señor, sigue obrando en mí cada día, cada momento, Señor, que te buscamos para que podamos, Señor, ser instrumentos en tu reino. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Hermanos, estamos despedidos. Despídase de su hermano, si gusta darle un abrazo, amén, un beso, y a la vez lo invitamos para que se quede un rato más. Creo que ya a muchos ya les llegó el olor, ¿verdad?, a comida. Así es que quédese un rato más y se va a ir bien bendecido, amén. Dios me lo bendiga, hermano amado, amén.